alegres ahí en la casa. Tome su asiento. Gracias por estar con nosotros en esta noche muy especial. Y a lo que venimos, que es aprender de la palabra de Dios. Tengo un tema bastante extenso, lo vengo desarrollando desde el jueves anterior. Y hablábamos prácticamente de lo que pasa en este mes, pero más que lo que pasa en este mes, hablábamos de la guerra espiritual que a uno le toca vivir. Y hablábamos específicamente de cómo se manifiesta o de qué trata una guerra espiritual. Nosotros toda la vida hemos dicho, sí, estamos en guerra, sí, nuestro adversario es el diablo, sí, tantas cosas que hemos aprendido a través del tiempo, a través de lo que el Señor nos enseña, a través de lo que la palabra de Dios hace. Y siempre he puesto ejemplos palpables a lo que se trata de una guerra espiritual como tal. Y decía, Satanás siempre va a saber cómo actuar, siempre. Satanás siempre va a tener la forma directa cómo actuar. Y siempre lo he dicho de esta manera, Satanás va a actuar de la manera en la que a usted más le moleste. ¿Por qué digo de esta manera? Porque la primera área que Satanás ataca es la mente. Diga conmigo, la mente. Y hablábamos que prácticamente eran varias cosas las que Satanás hacía con nosotros. Y lo decía de esta manera. Cuando él ataca la mente como tal, lo decía el jueves anterior, lo primero que hace es poner la duda en nuestra mente. Luego de poner la duda, lo que él hace es poner el temor. Duda y temor no son la misma cosa. Duda es preguntarme qué va a pasar en el futuro, preguntarme una incertidumbre, si lo quiero ver con esa expresión. Pero el temor es el miedo a las circunstancias que vamos a vivir. Le puedo poner algo bien sencillo, algo bien claro, y en lo personal yo lo tengo de esta manera muy presente. Muchas de las decisiones que se toman en la iglesia, pues a mí me generan dudas. No sé si van a salir bien, no sé si van a salir mal. Pero si yo tengo claro que es Dios el que va guiando nuestro camino, no debería por qué tener duda de lo que Él me ha mandado a hacer, porque sé que Él lo va a respaldar. Pero ¿en dónde viene Satanás y ataca la mente? ¿Será que va a funcionar? ¿Será que va a servir? ¿Será que me van a hacer caso? ¿Será que esto es lo correcto? Y lo podemos poner en decisiones que nosotros tomamos a diario. Hay decisiones que usted considera que son lo correcto y quizás usted hasta ha orado por esas decisiones, pero de repente la mente dice, ¿será? Y muchas veces el discernimiento de espíritu nos falla y creemos que es Dios el que nos está diciendo, ¿será? Y muchas veces no es Dios. Muchas veces lo que pasa es que Dios ha dado la orden y Satanás ataca la mente y nosotros creemos que Él no ha dado ninguna orden. Yo siempre he dicho esto, los hijos de Dios debemos de ser caracterizados por ser personas, entiéndase la expresión, arrebatadas hasta cierto punto. ¿Cómo así, pastor? Personas que somos seguros de lo que vamos a hacer. Si yo dije que el culto es el jueves, ¿cuándo es el culto? Por decir un ejemplo. ¿Será que si mejor lo muevo para el miércoles? Hay una duda. ¿Por qué? ¿Quién le generó esa duda? Es que los hermanos dicen, ok, preguntémosle al Señor si más le conviene a los hermanos que se pueda hacer de esa manera. Pero mientras la duda no esté en el corazón, yo puedo seguir trabajando en paz. Eso es lo que hace Satanás. Coloca duda en nuestro corazón. Luego que viene la duda, pasa al temor. Y cuando ya pasa al temor, sí hay un problema bien delicado. ¿Por qué? Porque una cosa es que estemos dudosos de lo que vamos a hacer, pero otra cosa es que tengamos miedo de lo que vamos a hacer. O que haya miedo a las circunstancias que vamos a enfrentar. ¿Quiere que le diga algo con el cariño y el respeto que usted me merece? Los cristianos deberíamos de ser las personas más valientes del mundo y muchas veces somos los más miedosos. Y no lo hago referencia a que si le tiene miedo a las arañas. No, no es ese tipo de miedo. Es al hecho de que nosotros mismos sabemos que hay un Dios poderoso. Amén. Sabemos que hay un Dios grande. Amén. Sabemos que hay un Dios que abrió el mar, sabemos que hay un Dios que el cual nos ha hecho libres, como cantábamos ahorita, y tenemos tantas buenas obras que decir de Dios, pero cuando venimos a nosotros querer tomar una decisión importante, preguntamos y decimos, ¿será que Dios me va a escuchar? Porque hay temor o porque hay duda de que si Dios le va a escuchar. Así actúa Satanás, entrando en la mente. Luego de dar el temor como tal, pasa a una siguiente instancia y ahí sí es bastante interesante cómo es que él ataca como tal. Y es que después de la duda y del temor viene la depresión. Un cristiano no puede vivir en depresión. Y no lo digo por una sensación machista o por el hecho de que, los hijos de Dios somos eternamente buenos y nadie nos puede detener. No.
Simplemente quiero que toquemos un tema realista en esta noche y démonos cuenta que la depresión como tal es fruto total de Satanás. Porque si usted se da cuenta, si no hubiera duda y si no hubiera temor, no hubiera depresión como tal. Pero como lo primero que llega a la mente es la duda, luego es el temor, luego avanza una depresión. Cuando la depresión llega, hablándolo ya espiritualmente, entonces ahí sí estamos en problemas. ¿Por qué? Porque de la depresión como tal surgen otras dos actividades, las cuales son fruto de Satanás. Y es la inmoralidad. Y eso, por obvias razones, después de eso nos lleva a la rebeldía. O si lo quiere ver con otras palabras, al pecado. El propósito de Satanás atacando la mente siempre va a ser que nos alejemos de Dios. Siempre. Y va a utilizar cualquiera de las tácticas que le acabo de mencionar para poderlo hacer. Ahora bien, de eso hablábamos la semana pasada, porque estábamos hablando y nuestra base espiritual y nuestra base bíblica nos decía que todo, absolutamente todo lo que vivimos es una guerra espiritual. Y lo triste es que los cristianos no nos demos cuenta que estamos en una guerra espiritual y que tomemos las cosas, entiéndame el salvadoreño, lo más al suave posible. Yo siempre he dicho de esta manera lo siguiente: pastor, usted ve a Satanás en todos lados. Es que perdóneme, pero todo ya está satanizado. Que no hacemos escándalo de algunas cosas, eso es otro decir, otro sentir. Pastor, el teléfono es del diablo. No, no es del diablo, es mío porque yo lo compré. Pastor, la tele es del diablo. No, no es del diablo porque yo la terminé de comprar. Y así en su caso, usted tiene tele en su casa, la tele no es del diablo, la tele es suya. ¿Cuál es el problema de la tele? El contenido que sale. Ese es el problema. Porque nosotros decíamos, la tele es del diablo. Y incluso un pastor decía hace un par de años que era con la antena. ¿Cuántos tuvieron antena de conejo? ¿Alguna vez? Todos hemos tenido antena de conejo. Ah, pues ya ve, la caja es el rostro del diablo y la antena son los dos cachos, decía. No, la tele no es del diablo. La tele es mía, como le repito. El problema es qué vemos en la televisión. Ahora, la realidad de la guerra espiritual es que muchos cristianos caminan en la vida como que si estuviéramos en tiempos de paz, donde no hay forma de poder atacar o no hay forma de poder saber cómo estamos siendo atacados. Y luego lo decía de esta manera: hay muchas cosas que nos están contaminando, y entre ellas puedo mencionar, nos está contaminando el satanismo puro, porque ahora ya no es explícito. O sea, si yo pongo un video musical de un cantante estadounidense, estoy viendo sacrificios en vivo. Nos está atacando la brujería, nos está atacando el ocultismo, que no es lo mismo, brujería y ocultismo. Nos está atacando el entretenimiento contaminado. Bueno, hacemos el tema de la tele como tal. Y hay otra parte que también tiene que ver mucho con la batalla espiritual, y lo que nos está haciendo pedazos es la falsa doctrina y el pecado acumulado o disimulado de formas modernas adentro de la iglesia. Si usted viene a la casa de Dios, usted viene a aprender. ¿Alguien dice amén? Si usted viene a la casa de Dios, usted espera que por lo menos digan, abra su Biblia en el versículo tal, que ya lo vamos a hacer. Ahorita estoy haciendo una retroalimentación de lo que leíamos el jueves anterior. Pero ¿qué pasa en aquellas iglesias en donde decía un pastor, donde el pastor en vez de parecer pastor parece narco? Porque se pone 1001 joyas en las manos. Porque al menos yo vengo decente hoy. Hay pastores que ya no se visten ni como yo estoy vestido hoy. Ya se visten más extravagantemente solo por querer aparentar algo que no son. Y sabe que es lo más triste y nos da un sentimiento horrible, que este tipo de pastores son los que más están llamando gente ahora. Ahorita justo está a punto de venir, y no es una crítica, solo le estoy para que vea por dónde va este tipo de doctrinas. Está a punto de venir un evangelista que jamás había venido. Es un evangelista muy famoso en el TikTok. Y lo trae una iglesia, que esa es la iglesia ahorita que está teniendo un boom, floreciendo, como usted no tiene idea. Y cualquiera podría decir, gloria a Dios porque está floreciendo la iglesia. Y yo podría decir, sí, pero ¿con qué conocimiento está floreciendo? Ay, pero su iglesia pasa sola, pastor. Es que ese no es el punto ahorita. El punto es qué doctrina se está predicando para que la iglesia esté llena. Pues le recuerdo que en esta iglesia es la primera iglesia que tiene un servidor homosexual en activo adentro de la iglesia. Y no le dicen nada. Yo me pongo a pensar, ¿qué dice la Biblia al respecto? Pero es que hay que amar a Dios. En efecto, yo entiendo que hay un Dios poderoso. Yo entiendo que hay un Dios el cual no se le tiene que negar la puerta de la iglesia a nadie. Pero también la iglesia es un lugar sagrado. Perdóneme, pero yo siempre he dicho esto: yo puedo dejar entrar a quien sea a la casa de Dios.
Puede venir quien sea a la casa de Dios. Este es el hospital del alma. Y algo que tengo bien claro es que los hospitales van los enfermos. Nosotros necesitamos sanidad de parte de Dios. ¿Alguien dice amén? El problema es que usted pase con el mismo problema durante 5 años. Perdóneme, pero entonces usted no vino a aprender nada. Eso también es parte de la guerra espiritual que vivimos. El no creer lo que de verdad dice la palabra de Dios. No lo que dice el pastor, porque yo siempre he dicho esto. Yo me equivoco, yo soy humano. Yo cometo errores. Pero ¿qué dice la palabra de Dios a través de lo que este inútil siervo dice, si lo quiere ver con esta expresión? Ahí hay que entender cuándo entonces de verdad es Dios hablando. Le ponía el ejemplo de esta iglesia. Tienen un servidor homosexual, abiertamente homosexual, y hasta se dan el lujo de subir a TikTok las fracciones de lo que esta persona hace. Estoy muy feliz porque soy gay y me dejaron servir en la iglesia. Y alguien puede que me esté viendo y me puede estar criticando, me puede decir, ¿y vos quién sos? Nadie, pero la palabra de Dios me dice que al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Y si yo veo algo que está malo, tengo todo el deber de Dios para poder decir, eso está mal. Y de eso estamos hablando en esta noche. Hay una guerra espiritual que se está peleando todos los días y nosotros no nos damos cuenta. Ahora bien, nos quedamos en el hecho de que Satanás ataca la mente y la guerra espiritual inicia en la mente. Vaya conmigo por favor a 2 de Corintios capítulo 10 versículos 4 y 5. Y empezamos el estudio de esta noche. Segunda de Corintios capítulo 10 versículos 4 y 5. Yo creo que esto no lo leímos la semana pasada, pero si no, pues lo recordamos. Amén. Segunda de Corintios capítulo 10 versículos 4 y 5. Cuando lo tengan me da un fuerte amén. Versículos 4 y 5. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice la palabra de Dios? Segunda de Corintios capítulo 10 versículos 4 y 5. Dice la palabra de Dios: porque las armas de nuestra milicia no son como, sino son poderosas ¿en quién? En Dios, para la destrucción de ¿qué? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento ¿a qué? A la obediencia de Dios. Que el Señor añada bendición a su palabra y que disfrutemos este estudio. Amén. La palabra de Dios nos dice que las armas que nosotros tenemos no son armas carnales. No son armas, no es un fusil M16. No es nada que tenga que ver con lo físico. Todo tiene que ver con lo espiritual. ¿Por qué le digo esto? Porque aquí es donde hay que derribar muchos tabú que hay también adentro de la iglesia. Mire, en lo personal, si nosotros hablamos de doctrinas como tal, doctrinas son el conjunto de reglas que nosotros ponemos adentro de una iglesia. ¿Qué doctrinas son correctas? ¿Qué doctrinas no son correctas? ¿Qué clase de enseñanza es la correcta? ¿Qué clase de enseñanza no es la correcta? Yo siempre he dicho esto, y ese es como que mi punto de partida. Si usted considera alguna vez que algo que escuchó en esta iglesia le ofendió y dijo, eso no es así, siempre he preguntado esto, o siempre he dicho esto, pregúntele a Dios. Y si Dios le da paz, entonces estuvo correcto. Si no, no. Hasta el día de hoy nadie me ha dicho que está en lo incorrecto. Gloria al Señor. Pero ¿por qué le hago mención a esto? Porque lo que dice que nuestras armas son totalmente espirituales. Entonces voto una de las tantas barreras que existen en la iglesia cristiana, que es ocultismo adentro de las iglesias. No sé si usted ha tenido la oportunidad de visitar iglesias en donde le dicen, tome, lleve de esto porque esto le va a servir. Y ahí empiezan un montón de amuletos. Y déjeme decirle algo, en la iglesia cristiana no deberían de haber amuletos. ¿Quiere que le diga algo más personal todavía y de parte de Dios? La sangre de Cristo no es un amuleto. Y todo lo queremos hacer en nombre de la sangre de Cristo. Es que la sangre de Cristo tiene poder, sí, pero ¿qué hacemos con ese poder? Es que me cubro con la sangre de Cristo. Perdóneme, pero la sangre de Cristo no es un amuleto. No estoy diciendo que es incorrecto orar así. Estoy diciendo que con qué intención lo estamos haciendo. Si sabemos que andamos pecando y queremos que la sangre de Cristo nos cubra, usted pregúntese, 3 dedos de frente, como digo siempre, ¿lo va a cubrir? No. Si usted sabe qué es lo que anda haciendo, pero en el nombre de Dios Todopoderoso no me va a pasar nada. No. ¿Por qué hago mención a esto? Porque si la palabra de Dios nos dice que nuestras armas de nuestra milicia no son carnales,
quiero botar un argumento de muchas iglesias. Un pañuelo santo, y este lo estoy agarrando porque con este me sacó el sudor, no es parte de lo que debería de ser nuestra adoración. Siempre he dicho, si nos ponemos en debate, ¿qué tiene que ver la mantelina con las hermanas? Y hemos llegado a una conclusión. Está mal interpretada la palabra de Dios. Porque la mantelina era utilizada por las mujeres que entraban en el camino de Dios. ¿Cómo le quiero explicar esto? Digamos que aquí viniera alguien que fuera nuevo en el evangelio y que no conoce nada de la Biblia. Si fuéramos exactamente bíblicos como lo decía tal cual, entonces esa persona que es nueva, no de la iglesia, sino nueva en Cristo, a esa debería de yo ponerle una mantelina como señal que es una nueva persona que ha venido a Cristo. Cuando va creciendo, la mantelina se retira. ¿Por qué pasaba eso? Porque la mayoría de mujeres en el Antiguo Testamento que no estaban en el camino correcto de Dios tenían y cometían un error grande: cortarse el pelo. Usted quería conocer a una mujer que se dedicaba a la vida galante, y dejémoslo así bonito, creo que se entendió, se cortaba el pelo. Ahora me entiende por qué una mujer cristiana no debe dejarse el pelo tan corto. Se lo puede cortar, córteselo, si al final es suyo. Se lo puede pintar, pínteselo, si al final es suyo. Se lo puede decolorar, decolóreselo, si al final es suyo. Lo único que sí considero yo, pero estoy siendo muy bíblico machista, y aquí es donde quiero que me entienda lo siguiente, es en decirle que no se lo deje tal cual como lo ando yo, vaya. Y hay gente que le encanta andar el pelo así de cortito, y está bien. ¿Cuál es el problema con este? Que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, las personas que utilizaban el cabello así eran personas que ofrecían servicios de placer. Entonces, ¿con qué se quiere identificar usted? Entonces, ¿para qué servía la mantelina? Para poder cubrir el cabello de estas personas que dijeron: ya no quiero ser esa persona, soy una nueva persona en Cristo y quiero conocer más de Dios, y entraban en las sinagogas. Entonces, al entrar a las sinagogas, a las iglesias, a los campamentos donde se predicaba la palabra de Dios, ¿qué hacían? Le ponían el manto, no para criticarla y decir: ve, ahí viene aquel. No, sino para entender que hasta que su propio cabello creciera, podía retirarse el manto. ¿Cómo es utilizada la mantelina en nuestro país? Nunca he pertenecido a una denominación que ocupe la mantelina como tal. Y no lo voy a juzgar en esta noche. Cada quien que quiera creer lo que quiera creer. Pero yo sigo diciendo, yo me baso en lo que la palabra de Dios dice. Ahora bien, dice que nuestras armas no son carnales. Eso está hecho por la carne, si lo quiere ver como manto. Está hecho por una persona. Nuestras armas son espirituales. Mire, hermano, fíjese que en la iglesia tal dicen que hay que comprar el aceite ungido, bendecido de Israel, porque con ese aceite van a sanar los enfermos. Déjeme decirle con mucho cariño y con mucho respeto que esa es una buena estrategia para vender aceite. Porque al final el ungir era un acto de fe. Se lo pongo de esta manera. Solo habían dos formas de ungir mencionadas en toda la Biblia: para consagración y para sanidad. ¿Para cuántas formas era la unción? Consagración y sanidad. En aquel tiempo no existía la crema roja de $1. Amén. ¿Alguien me entendió eso, verdad? Que, sí o no, que la crema roja sirve para todo. La crema roja es milagrosa. ¿Por qué digo esto? Porque la crema roja sirve para las quemadas. ¿Para qué sirve? Ayúdenme, porque yo ni tengo en la casa y siempre me andan diciendo. Vaya, en aquel tiempo no había crema roja. ¿Qué cree que utilizaban? Aceite. Entonces, si había un animalito que se había lastimado porque cuidaba mucho de las ovejas, ¿qué hacía? Aceite. Usted se quemaba, usted tenía algo, una infección en piel, aceite. Luego vienen iglesias que han malinterpretado esto y lo bañan de aceite a uno mientras está orando. No. Ahora, si usted me dice, ¿y esos que ungen con aceite están en lo correcto, no están en lo correcto? Repito, depende de la fe de cada quien. Le voy a ser muy sincero y honesto. Pastor, ¿usted tiene aceite en la casa de Dios? No. ¿Por qué no?
Primero, porque su pastor está tocando el piano y qué mala onda dejar el piano todo resbaloso. Segundo, bendito Dios, nosotros creemos en un Dios poderoso, amén. Creemos en un Dios sanador, amén. Creemos que nuestras manos simbolizan las de Él y por eso digo, coloque su mano donde se necesite sanidad. Me duele la cabeza, Señor, saname, ¿verdad? No son mis manos, son las tuyas, Señor. Es un acto de fe. En lo personal, en un momento de administración, usted nunca ha visto que su pastor se baje y empiece a tocarlos a todos. ¿Pudiera hacerlo? Claro que sí. Pero estoy tocando el piano, entonces ¿quién toca el piano mientras hacemos eso? Usted me dirá, pastor, ¿puede orar por mí? Claro que sí. Le pido permiso si puedo imponer manos en usted. ¿Por qué? Porque para mí no es que haya necesidad, sino que también se guarde el respeto debido en un momento de adoración. Ahora bien, dice la palabra de Dios que la sanidad viene por la imposición de manos también de ciertas personas. ¿Y de qué personas habla en ese momento la Biblia? De las personas que tienen como mayor comunión con Dios. Usted identifica a la persona que está más cerca de Dios por algo bien sencillo. Por sus frutos los conoceréis. Usted no puede dejar que cualquiera lo ande tocando. Es más, usted no debería dejar que nadie lo tocara. Pero si usted tiene la confianza, la fe, y siempre lo digo, y usted no sé si se ha dado cuenta, cuando hemos orado y hay un buen momento de administración, por no bajarme yo, por decirlo así, porque yo estoy tocando el piano, ¿qué es lo que le digo a usted? Coloque su mano al que está a la par. Abrace al que está a la par. Y se hace un momento bien bonito, donde todos oramos, todos juntos, ¿verdad? O le digo, busque a alguien por quien orar. Usted sabrá qué va a hacer con esa persona. Pero yo no le digo, impóngale manos. No. Si a usted le nace imponerle manos, si la persona se deja, gloria al Señor y qué bueno. Pero yo soy muy celoso de esta parte. ¿Por dónde debería nacer la imposición de manos? Para mí, cuando de verdad existe un milagro o debe de existir un milagro sobrenatural. De verdad que voy a sanar porque esa rodilla va a ser operada. Coloco manos. ¿Ya? Pero lo digo, pero es más que todo por tema de confianza. Usted me dirá, pastor, ¿y por qué no nos unge con aceite? Como le repito, el ungimiento era para dos cosas, para consagración y para sanidad. Pero si es sanidad lo que estamos pidiendo, pero no son heridas físicas, son heridas espirituales que se conciben con armas espirituales. ¿Cuáles son las armas espirituales que existen? Toda la vida las vamos a mencionar. Oración, ayuno, lectura bíblica. Y si le quiero agregar una más, permanencia en la iglesia. Cual sea la iglesia. Esas son las armas espirituales que el Señor nos ha dado. Ahora bien, ¿por qué le hago mención a esto? Fíjese que a mí me sorprendieron allá en Ecuador. Me pusieron a orar por un montón de gente, les soy muy sincero. Y no es que uno sea poderoso. Dios hace en nosotros grandes y maravillosas obras. Pero a mí me sorprendía que mientras yo oraba por los demás, en algún momento, siempre había un ujier. ¿Conocen a los ujieres? Hermanos de acomodación, diáconos, vaya. Y los hermanos de acomodación, todos, no había uno, siempre estaba detrás de los pastores. ¿Y sabe qué hacían? Mientras yo oraba, a la fuerza, porque yo, como le repito, no estoy acostumbrado, agarraban la mano, me la llenaban de aceite. Y yo, ¿y qué hago con esto? Y en el momento uno le pide discernimiento al Señor, ¿qué vamos a hacer con esto? Mas yo entendí, y lo entendí muy bonito de parte de Dios. El aceite en mis manos simplemente es un acto de fe. No voy a embadurnar de aceite por el que estoy orando. Pero yo no sé cuál es la carga espiritual que tiene la otra persona. Véalo de esta manera, servía como una protección de él para mí y yo para él. Y ahora, si usted me dice, ¿qué aceite era? Muy probablemente de oliva, muy probablemente. ¿Era de Israel? No lo sé. No lo sé. Pero fue una sensación muy bonita usar aceite, saber que con aceite se puede ungir. Ahora, repito, fe. ¿Usted cree que ungiéndose las rodillas el Señor lo va a sanar? Que el Señor lo bendiga y me da testimonio de eso. No estoy diciendo que no creo. Pero esa es como la parte bonita, la parte espiritual. Estamos aprendiendo algo, ¿verdad? ¿Qué pasaría si yo viniera, hermanos, el Señor me ha dado revelación y este es el bote de aceite bendecido traído desde la nación de Israel, el cual vale $25 cada bote? Así que uno por familia necesito que compren. ¿Cuánto va a comprar? Ese es el problema. Ese es el problema.
Es que todos los pastores son ladrones. Y yo siempre pregunto lo mismo. Decime qué te he robado, men. Es que los pastores son unos grandes pisteros. Decime qué te he robado yo. Es que los pastores son unos grandes haraganes, no trabajan. Ya me viste que me levanto todos los días a las 7 de la mañana para ir a trabajar. Y vengo corriendo aquí después de mi trabajo. ¿Por qué hago mención a esto? Porque de verdad, el evangelio ha sido tan lastimado y por ahí ha entrado Satanás. Por ahí ha entrado el ocultismo. Por ahí ha entrado la brujería en las iglesias. Ahora bien, me encanta como dice la palabra, si lo volvemos a leer, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas. Ahí es donde yo quiero que entienda algo. La oración tiene poder, iglesia. La oración tiene poder. No quiero ofender a nadie, no quiero molestar a todos. Muchas veces las cosas que nos pasan en la vida tienen una sencilla respuesta: porque no oramos. Pastor, pero yo paso orando todas las noches. Pues oramos sin fe. Pastor, pero yo oro con mucha fe. Yo creo que el Señor va a hacer algo maravilloso conmigo. Entonces le falta orar más. ¿Cuánto tiempo ora? Mire, yo siempre he hecho este cálculo. Supuestamente y entre comillas, nosotros tenemos que entregarle a nuestro Dios el 10% de todo lo que nosotros tenemos. Amén. Y le tenemos que entregar el 10% no solo de nuestras finanzas, sino de todo nuestro ser. Entonces hagamos cuentas. Un día tiene 24 horas. ¿Estamos bien? Sí, va. 24 horas tiene el día. ¿Cuánto es el 10% de 24 horas? 2 horas 40 minutos. Si nosotros debemos de entregarle a Dios el 10% de todo, entonces lo mínimo que yo le debería dedicar a Dios todos los días son 2 horas 40 minutos. Aquí es donde yo hago la pregunta. ¿Alguien ora 2 horas 40 minutos todos los días? Y aquí es donde yo respondo. Y se enojan cuando se pasa de la media hora del culto. ¿Alguien tiene la capacidad de orar 2 horas? ¿Alguien tiene la capacidad de orar 1 hora? ¿Alguien tiene la capacidad de orar media hora? ¿Alguien tiene la capacidad de por lo menos orar por los alimentos? Ahí está el detalle. Mire, yo sé que hay muchas cosas que hacer en la vida, pero 2 horas no creo que no se las podamos dar al Señor. Y usted me dirá, pero es que yo tengo un montón que hacer, pastor. Yo también. Y usted ora 2 horas. Mentira, no las oro. Por eso estamos como estamos. Ahora, ¿por qué le hago mención a esto? Porque deberíamos de incrementar nuestro nivel de oración. Mire, yo no voy a ser aquí el rebequendo rebasaya que le va a decir que necesita. No, yo no. Pero sí quiero que hagamos memoria de cuántas veces el Señor nos ha hecho libres. Alguien dice amén. De cuántas veces el Señor nos ha bendecido. De cuántas veces el Señor ha hecho grandes obras en nosotros. ¿Y fruto de qué fue esa bendición? ¿Cómo alcanzó la bendición más grande que usted tiene en su vida? Pregunto. Orando. Ahora yo le pregunto, ¿por qué se nos olvidó seguir orando como cuando lo hacíamos? Los cristianos cometemos un error grande. Oramos por la bendición, oramos por la bendición, oramos por la bendición, oramos por la bendición. Viene el Señor y nos bendice y le bajamos al nivel de oración, porque como ya nos dio lo que queríamos, cuando debería de ser al revés, ahora yo debería de orar el doble porque estoy agradecido por lo que me dio. Ahora bien, me queda claro que la oración tiene poder, pero también dice la palabra que hay géneros que no salen si no es con ayuno y oración. Ahora aquí es donde yo le voy a decir, ¿qué tan grande es el milagro que usted quiere? No basta solo con orar. Hay que ayunar también. Aquí normalmente en la casa de Dios, antes pasamos un tiempo muy bonito de parte de Dios, en donde ayunábamos todos los meses. Todos los meses había vigilia al final del mes, ayuno al principio del mes. ¿Sabe por qué dejamos de hacerlos? Porque solo yo venía. Solo yo venía. Entonces tomamos una decisión. Vamos a hacer mega ayunos 3 veces al año. Y esta ocasión fue muy bonito de parte de Dios porque hicimos bastantes ayunos. Recuerdo ahorita 3. Y en los 3 Dios nos ha contestado grandes cosas también. Yo doy por testimonio. En el ayuno, lo que más he vivido mejor del ayuno es que el Señor nos regaló este templo en un ayuno. Oramos tanto porque queríamos un templo el sábado. El viernes de la siguiente semana me estaban hablando que estaba disponible este templo para nosotros. Dios así obra. Pero repito,
¿Qué tanto ayunamos? Desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, aquí en la casa de Dios. Y mire cómo somos. Al siguiente ayuno, ¿qué horas empezó? A las 9, le quité 1 hora. ¿Por qué? Porque estábamos conformes. Para que vea que su pastor también se equivoca. Pero no por eso estoy diciendo que le doy cabida al diablo. No, así funciona. Y desgraciadamente caemos. ¿Por qué caemos? Porque no entendemos que es espiritual. Repito, hemos vivido tantas situaciones en la casa de Dios en las cuales creemos que a los vecinos le caemos mal. Y no, es espiritual. Yo tengo una bien presente. Y fue un culto de jueves antes de iniciar, cuando estábamos en el otro local. A alguien se le ocurrió meterle un tijerazo directo al contador de luz de la casa. Y la casa no tenía luz. No sé cómo fue que agarró valor la mamá del cipote este. Y agarró los 2 cables, unió, prendió, le pusimos cinta aislante, hicimos el culto. Pero vamos al hecho. ¿Y la maldad de? ¿Usted cree que eso era normal? No, es espiritual. Qué fuerte tiene la bocina. Le hemos bajado y le hemos regulado como usted no tiene idea. Le pongo una más fácil. Ahí está un carro parqueado. Y esa es de las cosas que a mí más me enojan. Y como que Dios sabía que iba a predicar de eso ahorita. Así actúa el enemigo. Ahora yo le pregunto, ¿cómo actúa en su vida? Sabiendo que tenemos armas poderosas las cuales tenemos que utilizarlas. Ahora bien, por medio de la cultura, cambiando de tema, por medio de la cultura, del entretenimiento, de los programas, de las películas, de la música, de las redes sociales, se promueve desgraciadamente el pecado, el satanismo y la desobediencia a Dios. No todo lo popular es puro. No, hay que discernir el espíritu, qué hay detrás de lo que uno ve. Yo siempre lo he dicho de esta manera. Repito, la tele no es del diablo, la tele es suya, pero que miren la tele. Decíamos el jueves anterior, ¿dónde aprendió a ser infiel el esposo? Viendo la novela. ¿Dónde aprendió la mujer de la casa a esconder el dinero? En la novela. ¿Dónde aprendieron los ladrones a asaltar en moto? Viendo las novelas que daban en el 2. Y no estoy criticando el canal 2. Estoy viendo de que como hijos de Dios lo puede ver. Claro que lo puede ver. Pero usted no sabe la dimensión espiritual que usted abre con el contenido que usted ve. Yo siempre le he dicho de esta manera. Hay películas que abren dimensiones que usted no conoce. O sea, en lo personal yo siempre he dicho, y a mí me molesta mucho. Y yo creo que esa es la única regla que tengo, pero bien marcada en la casa. En la casa no se miran películas de miedo, de terror. No se miran. No se miran y no se miran. Que vamos a ver que, no son películas históricas. No se miran. Punto. Porque las películas de miedo normalmente abren portales. Ahora, ¿qué tipo de portales abren? Yo decía algo de parte de Dios un día de estos. Y fíjense que me lo tomaron a mal. Muchas veces nosotros nos preguntamos por qué la pobreza llega al hogar. O por qué el pleito llega al hogar. Y nos damos cuenta que no es por falta de dinero. Es por las circunstancias que nosotros tenemos. Usted no tiene idea de el mal que hace ver una película de este género a sus finanzas. ¿Y qué tiene que ver la película con las finanzas? Todas las películas satánicas de miedo son diseñadas para que demonios entren en su hogar. Usted puede crear una barrera protectora, si lo quiere ver con esta expresión, con oración. Y usted puede decir, yo protejo mi casa en el nombre de Jesús y nada va a entrar en esta casa. Echo fuera toda enfermedad, echo fuera todo espíritu. Si se dio cuenta segunda vez que cantamos otra vez, espíritu de temor, de enfermedad, huye. Porque lo que uno declara sí es. Pero no me sirve de nada que yo esté levantando el muro de defensa si yo mismo lo voto cuando veo una película de este tipo. Ahora bien, yo sé que quizás ahora nosotros como adultos, a mí ni me gustan esas cosas, pastor, pero tenemos familiares adentro que quizás sí. Una de las cosas que está haciendo pedazos el hogar, aparte de las películas de miedo, es la pornografía. Porque usted no sabe qué tantos rituales se han hecho para poder llegar al acceso a tener ese nivel de vistas que tiene un canal de este tipo. Y lo más triste es esto, que uno no necesita tener ni dinero, ni necesita tener gran cosa para poder tener acceso. Solo necesita un teléfono y ya.
tener acceso a una red social y ya. Y quiere que le diga algo muy triste para los cristianos. Para un cristiano le es más fácil abrir una puerta que para un mundano. ¿Por qué le digo esto? Porque el cristiano sabe que está haciendo algo incorrecto. Y aún sabiendo que está haciendo algo incorrecto, lo hace. Entonces él es tocado por doble. Si lo quiere ver con esa expresión. El mundano al fin no le debe nada a nadie, porque no es hijo de Dios. No le pertenece todavía su alma a Dios, pero el hijo de Dios. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que cuando cualquiera de estos géneros se implante en un hogar, usted no tiene idea cómo cuesta sacar ese demonio de esa casa. Y luego se preguntan que por qué llega la miseria. Ahora, muy diferente es cuando se toman decisiones diferentes en la casa. Por ejemplo, voy a servirle al Señor, y como le voy a servir al Señor, hay que pasar pruebas. Eso es muy diferente. Porque yo lo tengo claro que muchas veces yo no tengo ni un 5, pero yo sé que la iglesia está pagada. Y yo con que la iglesia esté pagada, yo soy feliz. Ahora bien, y el Señor es malo porque no le provee. ¿Qué dijimos que atacaba a Satanás? El Señor no es malo porque no me provea o porque no provea lo suficiente. Es parte de, yo siempre he dicho, de aquí a 15 años, ¿dónde va a estar la iglesia? Si es que Cristo no ha venido por nosotros, va a ser una iglesia próspera, una iglesia propia, una iglesia grande, con toda butaca, con 3 plantas para arriba, y yo con una camioneta del año. Esa es mi fe. Ahorita andamos, como decimos en el buen salvadoreño, contando hasta los centavitos, ¿verdad? Pero yo creo que un día Dios va a desatar la bendición también. Ahora bien, todavía Dios no ha desatado la bendición y yo le abro puertas a Satanás. ¿Qué onda? A eso hay que tenerle cuidado. Fíjese que hay algo bien chistoso. Y usted, para que vea la influencia de Satanás, dice Satanás que él siempre quiso copiar lo que Dios era. Y todos sabemos que Dios nos creó a nosotros a su imagen y semejanza. Amén. ¿Qué significa eso? Que Dios tiene sentimientos. Y si Dios se enoja, yo también me enojo. Si Dios llora, yo también lloro. Satanás influye de la misma manera. Hay demonios y hay sentimientos en específico que son conmovidos por Satanás. Por ejemplo, el de la nostalgia. La nostalgia no es siempre por un buen recuerdo. O sea, nostalgia es acordarse de algo. Yo me acuerdo allá, cuando yo tenía. Y juega con los sentimientos, o nos acordamos o relacionamos las cosas. Por ejemplo, yo no estoy diciendo que la película es hija del diablo, pero es que yo me acuerdo cómo era. Es que usted no se debe de acordar de lo que usted era. Usted es una nueva persona en Cristo Jesús. Le pongo el caso. Tengo 2 películas ahorita en la mente. La primera, la del Rey León. ¿Cuántos han visto el Rey León? Cuando Simba se queda sin papá, sí o no que a todos nos entra un sentimiento horrible de querer llorar, porque el pobre cachorrito levantando al león grande. Papá, levántate, papá. Papá, despierta. Y luego el cachorrito empieza a gritar, ¡auxilio! Si usted está concentradísimo en la película, usted termina llorando. Ahora yo le pregunto, ¿por qué va a llorar por un dibujo animado? Es que me da sentimiento, pastor. ¿Quién cree que jugó con ese sentimiento? ¿Dios o Satanás? Recordemos otra película, y aquí voy a tocar quizás fibras sensibles y pido disculpas. Existe una película mexicana, que por mexicana ya me cayó mal, pero existe una película mexicana que salió en el año 2004, aquí en El Salvador, que era de unos hipotes que estaban contando su versión de cómo vivieron la guerra en este país. Que sale que al pobre cipote le quemaron su casa. ¿Alguien se acuerda de Voces Inocentes? ¿Alguien la vio alguna vez? Se la recomiendo, véala. Hay un momento en donde el cipote se siente tan frustrado porque la guerrilla le quemó su casa y empieza a gritar desesperado, buscando a su mamá. Su mamá, en uno de esos exilios que se vivieron, pues se fue y dejó al cipote ahí. El cipote se fue con la guerrilla porque tenía un tío guerrillero. Y luego, pues, justo los soldados lo encontraron a punto de darle el tiro de gracia. Iba a sus 2 amiguitos, le pegaron un balazo en la cabeza cada quien, que son cosas que sí se vivieron en la guerra. Y de repente lo llega a salvar y todo el mundo se queda, ¡ay! Es que así era mi país antes. Ok,
Yo entiendo que hay un sentimiento de dolor. Si a usted le tocó vivir la guerra, obviamente la película lo hace pedazos a usted. Pero aquí recuerdo, como dijo mi hermano José, ya lo pasado, pasado. Perdóneme, yo no estoy en contra de no recordar de dónde venimos. Yo siempre he dicho esto. Usted recuerde de dónde viene porque de ahí Dios lo sacó para testimonio de su gloria. Pero estar recordando todo lo que usted vivió es obra de Satanás. Usted no puede seguir recordando, es que yo me acuerdo cuando era un gran bolo. ¿Para qué? Es que yo me acuerdo que cuando yo trabajaba en no sé dónde tenía pisto, o ya no lo tiene. ¿Para qué? Es que yo me acuerdo que a unas grandes fiestas que hacíamos antes, ya no las hace, perdóneme. Ahora usted es un hijo de Dios y usted tiene un camino diferente que caminar. La película esta que le comento es muy sensible, muy dada al corazón. Es más, aquí en El Salvador fue clasificación R. No la podían ver menores de 18 años. Y estaba a $1 allá afuera de Walmart. Entonces, la película es muy sentimental, muy sentimental. Es que toca las fibras. Usted no sabe la cantidad de pactos satánicos que se han hecho para que toque las fibras. No sé si me estoy dando a entender. Y ese mismo sentimiento de melancolía, ese mismo espíritu de pobreza, adivine por dónde entró a su casa. Por lo que usted mira. Guerras espirituales que no nos damos cuenta que estamos viviendo. Pastor, usted muy clavado con lo que está diciendo. Créame o no me crea. Yo ya le dije, pregúntele a Dios. Pero nosotros cometemos ese grave error. Ahora bien, luego se viene lo que nosotros conocemos como la falsa doctrina dentro de la iglesia, ¿verdad? Y de que eso creo que de eso ya hemos hablado mucho. Hablé de la mantelina, hablé del aceite. Hay muchas doctrinas también que se dan. Hago mención honorífica en esta noche. Mis hermanos que son de la línea profética pentecostal. Esta iglesia era una iglesia profética antes de nosotros venir. Ellos tienen, ya no son ceremonias, esos ya son ritos que son totalmente diferentes. Y he tenido la oportunidad de platicar con personas y he tenido la oportunidad de ver los ritos de una u otra manera. Y hay cuestiones que son bien delicadas. Por ejemplo, cuando ellos querían acusar a alguien de endemoniado, le daban de tomar agua con sal. ¿Cuántos ya han tomado agua con sal pura? ¿Alguna vez? ¿Quiere vomitar? Les recomiendo agua con sal. Pero un buen poco de sal, no solo... El efecto del agua con la sal en el cuerpo es un efecto de expulsión. Aunque usted no lo crea, en estas iglesias proféticas decimos, por ejemplo, vaya, le voy a poner el caso ahorita y no es porque lo estoy viendo. El abuelo usted ya sabe que ya le cuesta caminar. Ya le cuesta caminar. Él anda con su bastón. Si yo fuera un pastor profético de estos, que son en las iglesias, que normalmente son iglesias que son champas y que tienen como 40,000 flores en el altar, vinieran y le dijeran al abuelo, tómese esto, abuelo, porque ahorita vamos a orar por usted. Agarro un vaso, le meto agua, le meto un gran penco de sal, perdón la expresión, tómeselo. De primas a primeras, un sorbo le da uno y uno vomita. Y cuando la persona empieza a vomitar, y vomita la misma agua con sal, no la comida, y lo hacen en los templos, empezó a vomitar ahí. No, ahí está saliendo el demonio. Ahí está saliendo el demonio. Ahí está saliendo la enfermedad. Gloria a Dios. Y empiezan todos a hacer un gran escándalo. Empiezan a orar diciendo en sus lenguas que solo ellos entienden. Y dicen que Dios ha llevado sanidad. Perdóneme, pero es natural. Si yo me tomo un vaso con sal, yo voy a vomitar. Pero ellos dicen que en lo que usted está vomitando, ahí está saliendo el demonio, ahí está saliendo la enfermedad, ahí está saliendo lo que lo está oprimiendo. Digamos que usted tiene problemas en el hogar, ahí está saliendo el demonio de los problemas en el hogar. Usted no tiene pisto, ahí está saliendo el problema del pisto. Y empiezan a decir esas cosas. Y de repente todos empiezan a orar y empiezan a hacer un gran escándalo, empiezan a hablar en lenguas, empiezan a hacer lo que sea. Y de repente el pastor dice, sos libre, y sos libre, y sos libre, sos libre. Pero al siguiente día, si estaba enfermo de la enfermedad, ¿cómo cree que salió? Igual de enfermo. Yo no puedo evitar que el abuelo siga caminando. Ya no puede, ya es la edad, ya lo venció. Dios es milagroso, claro que es milagroso. ¿Le puede sanar el pie? Claro que le puede sanar el pie.
¿Por qué no lo hace? Solo el abuelo y Dios sabrán, pero ahí lo voy a dejar. ¿Por qué digo esto? Porque así son ellos. Otro. Ellos tienen la costumbre de entregar regalos a las casas. Por ejemplo, mi hermana tiene nueva de congregarse con nosotros, entonces yo voy a venir y yo le voy a regalar un florero de vidrio. Y en el florero, usted no sabe lo que lleva el florero, solo usted ve las flores y ve el agua. Tome, hermana, gracias por venir a la casa de Dios. De repente son sacones, si usted me entiende la expresión, y vengo yo y le insisto a la hermana, hermana, ¿cuándo me va a invitar a su casa? Hermana, Dios me ha revelado que yo tengo que ir a orar por su casa. Dios me ha dicho en el espíritu que yo tengo que ir a orar por el demonio que está ahí en su casa. Y la pobre hermana sola vive, ¿va? Cuando llegan a la casa, empiezan y hacen el escándalo. Vamos a orar, vamos a reprender, vamos a hacer, Yo sigo diciendo, si usted me dice, hermano, yo quiero que vaya a orar por mí o con mi casa, yo le voy a dar dos soluciones. La primera es con gusto yo voy, pero primero ore usted. Y si después de que ha orado usted no funcionó, entonces sí voy a ir. Ese soy yo. Bueno, de repente llego y me llevo a Yafet y digo, vaya, vamos a orar, y empiezo a decir en mi oración, el Señor nos va a revelar qué es lo que está pasando en este lugar. El Señor nos va a revelar lo que está pasando en este lugar. Y el Señor me va a revelar lo que está pasando en este lugar. Vengo yo y le digo a Yafet, busca el florero. Cuando encuentra el florero, empieza Yafet. Oh, sí, recibo del santo Rebequendo, Rabasaya. Recibo. Y dice el Señor que el demonio sale en ese florero. ¿Quién le regaló el florero? Vienen, agarran el florero, lo quiebran enfrente de usted y adivine qué lleva el florero. Agua con sal y algún muñeco, algo. Ya ve, ahí estaba. Dios se manifestó. Aquí está la liberación. Y usted que de verdad tenía una gran fe, que de verdad necesita salir de su problema, que tiene 1001 problemas y que usted creyó que de verdad había liberación en ese momento, usted le cree más al pastor todavía. Es que solo ese pastor puede orar por liberación. Pregunto, ¿quién le regaló el florero? 2, ¿usted sabía lo que el florero tenía dentro? 3, qué casualidad que en el mismo florero quebrado salió lo que sea que esté atacando su casa. Doctrinas falsas. Doctrinas de demonios. Ya no hablemos de los cantos pentecostales que existen. Hay un demonio que es el que se encarga y que es muy relacionado con las moscas, que se le conoce como OSI. Con Z ahí, OSI. Y hay iglesias que por no separar las palabras, en vez de decir OSI, de oye eso, o de como una expresión de júbilo, terminan diciendo la palabra junta, OSI. ¿Alguien se acuerda de esta canción? Deja que mi boca te cante, deja que mi boca te lave, deja que mi espíritu flore, basta que el sol se levante. Bautízame con tu poder. Entonces, el que tiene buena dicción dice esta frase: bautízame con tu poder. Me recogerá, Él me recogerá, con todo Dios me recogerá. Entonces, en esta canción, normalmente los proféticos dicen: oh sí, levántame, oh sí, levántame, oh sí, levántame, oh sí, levántame. Y al final te das cuenta, los satanistas que han salido del satanismo y ahora son pastores y predican, dicen: no se han dado cuenta que el demonio de Osí, que es el demonio encargado de las moscas, según la Biblia y según todo lo que ellos conocen, es al que están llamando. Entonces, hasta con lo que cantan hay que tener cuidado. Yo siempre he dicho algo, y no es porque esta iglesia es la mejor en ningún momento, pero al menos aquí sí estudiamos lo que cantamos. Aquí no se canta algo que no esté en la Biblia o que no me parezca, si lo quiere ver con esa expresión. Pero ellos son así. Oh sí, levántame. Doctrinas de demonios que entran en las iglesias. Y luego preguntamos, ¿por qué en esas iglesias siempre hay pobrezas? Tiene 40 años la iglesia y nunca le han podido cambiar una lámina.
Tiene 20 años la iglesia y nunca han podido cambiar ni el triste. Ni siquiera son capaces de bajar la cortina que tenían aquí para lavarla y volverla a poner. Y no estoy criticando, estoy diciendo lo que es. Ahora bien, vaya conmigo a 2 Corintios 11:14, porque voy a reafirmar lo que estoy diciendo. Ahí estábamos en 2 Corintios 10. Ahora vamos al capítulo 11, versículo 14. ¿Lo tenemos? 2 Corintios capítulo 11, versículo 14. Le voy a robar solo 5 minutos más de la hora. Amén. ¿Qué dice la palabra? Y no es maravilla. ¿Por qué? El mismo ¿quién? ¿Qué hace? ¿Como ángel de qué? Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como, cuyo fin será conforme a qué. Vaya. Creo que con eso conecto lo que acabo de explicar. Mire, yo le voy a decir algo. Yo le agradezco mucho que usted me tenga un cariño especial, que usted me haga sentir bien, que usted me regale algo en mi cumpleaños, que usted me invite a comer después de esta cena. O sea, yo le agradezco. Pero yo toda la vida le voy a decir lo siguiente. Yo soy una persona común y silvestre. Yo me enojo. Y cuando me enojo, viera qué chistoso soy. No pregúntele a la Sofía. Qué chistoso es mi papá. ¿Por qué hago mención a esto? Porque hay personas que idolatran. Yo siempre le he dicho, aquí el único digno de toda honra y toda gloria es Él. Por Él estamos gastando nuestra vida. Yo no soy ningún santo, no soy ningún perfecto. Es más, todos los días peco, pero todos los días reconozco que hay un Dios el cual me va a libertar, si lo quiero ver, de esa expresión, de lo que me ata a mí también. ¿Cuál es la diferencia? Que yo sí dije al Señor, yo quiero servirle. Esa es la única gran diferencia. Pero voy al hecho, ¿sabe por qué? Porque cualquiera puede decir, ya ve, todos los ministros son malos porque se disfrazan como ángeles de luz. No, pero sí hay que reconocer lo siguiente. Entre más lejos estemos de Dios, más se nota. Mi acercamiento a Dios no se nota en mi corbata ni en mi saco. ¿Se imagina usted estar predicando de saco y corbata a esta hora? Con este gran calor. Cuando hay aire acondicionado, tal vez. En nombre de Jesús, algún día. Pero yo hasta donde puedo y hasta donde hemos podido, hemos tratado de ser de bendición. Le voy a ser muy sincero y honesto. La celebración del Día del Niño que tuvimos, creo que ha sido la más bonita que hemos tenido, porque fue en casa. Es la primera vez que lo hacemos en casa. No nos deja mentir el Señor, y aquí está por testigo todos. ¿Dónde lo hemos celebrado antes? A los cantones nos hemos ido a meter. Cantones donde el lodo nos llegó hasta el tobillo. Y no regalamos 10 juguetes. Regalamos 150 juguetes. Así ha sido siempre. Porque de lo poquito que el Señor nos bendice, hay que irlo a dar. Y no quiero que por eso, el pastor. Fíjense que yo los amo a todos, y aquí había una costumbre bien bonita. Que yo mismo les dije que ya no lo hicieran. De repente, cuando terminábamos de cantar, había un hermano que se acercaba y toda la vida me venía a dar agua. Y yo me quedé por quedar bien conmigo, pero no, yo tengo pie, bueno, yo puedo ir a tomar mi agua también. Y no es porque no me guste, a mí me encanta que me atiendan. Pero aquí el único que es digno de toda honra y toda gloria es Él. Es Él. Yo soy una persona normal, común, silvestre. También me enojo, repito. Son parte de los errores que uno comete. Pero la palabra es clara cuando dice que no hay que maravillarse si hasta el mismo Satanás se viste como ángel de luz. Ahora, ¿por qué hago mención a esto? Primero, porque le quiero dar las gracias por confiar en esta iglesia. Si usted nunca ha leído el sobre de diezmo, dice, gracias por creer en este ministerio. Y ahora yo le digo de esta manera, gracias por creer en su pastor como lo hace. ¿Por qué le digo esto? Porque aunque solo seamos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, los que seamos, yo creo que Dios le habla, aquí va. Si no, no viniera. Entonces, basado en eso, algo estamos haciendo bien. Algo estamos haciendo bien. Pero repito, todo depende de los frutos que demos también. En lo personal, yo he reflexionado mucho en este tema. ¿Cuál es la delgada línea de ofender y no ofender en un sermón?
A veces nos olvida, a veces que nosotros quisiéramos tirarle a matar a lo que estamos oyendo. Pero luego me calmo y digo, no, porque la gente también viene a aprender. No viene a escuchar mi desahogo, si lo quiere ver con esa expresión. Ahora bien, ¿por qué le hago mención a esto? Porque estas son parte de los ataques espirituales que hay. Pero con esto cierro, por eso le digo, le robo 5 minutos a partir de ahorita. Que alguien me los cuente, por favor. Los ataques no solo son como los que acabamos de mencionar. También hay ataques directos que son espirituales. ¿Cuáles son esos ataques directos? Yo pensé que me iba a tardar en este sermón, pero yo creo que el otro jueves voy a terminar esto. Los ataques directos son de la siguiente manera. Opresión. ¿Qué es la opresión? Ese sentimiento. No me da el aire. ¿Alguien se ha sentido así alguna vez? No me da el aire. No. O alguien podrá decir que eso es un ataque de ansiedad. Clínicamente es un ataque de ansiedad. Espiritualmente es un ataque de opresión. Por más omeprazol que usted tome en el momento, usted no se le va a quitar. ¿Y qué hacemos? Que me duele el pecho. Que me duele el pecho. Yo me acuerdo, le voy a contar un chambre, pero que no salga de aquí. Me dicen bien bravos en la casa. Pasé por Mire, su pastor pasa por esto casi todos los días. Y desgraciadamente trato de que donde es mi mamá y donde es el abuelo no se fijen cuando me está pasando. Pero una vez sí se fijó mi mamá. ¿Y sabe qué me dijo? Y está bien, era lo lógico. Háblale a Raúl, me dijo. Raúl es el hermano Raúl que viene, que es su hijo. Háblale a Raúl que te lleve al seguro. Y yo me acuerdo que no es de ir al seguro. No es de ir al seguro. Es de doblar rodillas. Pero ¿sabe qué? Por la misma aflicción, a nadie se le ocurrió orar en ese momento. Pero es porque uno se siente que se ahoga. A nadie le ocurrió orar en ese momento. Y cuando digo a nadie, es a nadie. Pero yo sabía lo que estaba viviendo adentro. Ahora bien, si usted me dirá, ¿y ahora qué hace cuando le pasa eso? Me pego 2 veces en el pecho y digo, Señor, líbrame. Ya estuvo. Porque sí duele. Esa opresión duele. Después, cuando uno va al médico, al psicólogo, ¿qué me dijo a mí el psicólogo hace poquito? Demasiado estrés tiene usted y por eso le duele. Eso ya lo sé. ¿No tiene algún medicamento, algo que quite esto? No, relájese. Y yo me pongo a pensar, si esto es espiritual y yo en vez de tomarlo por bien y dijera, cerremos el culto el jueves porque me tengo que relajar, ¿quién ganó? ¿Quién ganó? Satanás. Ese es el primer ataque que hay. Se llama opresión. ¿Qué hay que hacer cuando estamos bajo ataque de opresión? Orar. Orar. Padre, esta presión del pecho no es normal. Echo fuera todo espíritu que esté atacando en esta noche, en este lugar, en donde esté. Usted tiene autoridad. Usted no tiene que llamar al pastor. Usted no tiene que llamar al hermano evangelista ni al que sale en el TikTok. No, ahí directo. Padre, en el nombre de Jesús, echo fuera por tu nombre, por tu sangre, porque usted murió en una cruz por mis pecados, echo fuera lo que yo estoy sintiendo. Lo siguiente que pasa de la opresión, que es un ataque directo a las personas, son los sueños demoníacos. ¿Qué es un sueño demoníaco? Pesadillas. Dejémoslo así. Pesadillas. Cada quien sabe qué es lo que sueña. Hace poquito yo estaba soñando y le voy a contar otro chambre. Yo le decía a Angie, pero imagínense cómo es Dios, que Dios nos da el discernimiento. Le voy a ser sincero y honesto, yo no controlo lo que yo veo al mediodía. ¿Por qué? Porque tengo 4 compañeros de trabajo que no son cristianos. Bueno, dicen serlo. Se pusieron a ver una película de esta índole, de miedo y cosas así. En lo personal, yo ni modo que me saliera, pues. O sea, es mi equipo de trabajo. Ese día en la noche, ¿cree que pude dormir? Le decía yo que, ¿sabe qué? Soñé con mi mamá, soñé que era aquí en la iglesia. Soñaba que habían descuartizado a una persona, que lo habían metido en una bolsa y mi mamá me daba la bolsa. Y me decía, ¿y con esto qué vas a hacer? Y yo, ¿y por qué estoy soñando esto? Me levanto y para los que creen en la conspiración, me levanto y voy viendo la hora, 3:33 de la mañana. Y a esa hora dicen que es la hora del diablo. A saber por qué. ¿Sabe que si hay una explicación por qué? Porque cuando Jesús murió en la cruz, eran las 3:33 de la tarde y el hombre vivió 33 años.
¿Cuántos años de ministerio tuvo? 3, porque él empezó a predicar a los 30 años. Entonces, la hora contraria al día, 3:33 del día, ¿cuál es? 3:33 de la noche. Entonces, que esa es la hora más o menos de los actos satánicos. Y me levanto, voy viendo la hora, 3:33. ¿Qué cree que hice? En un acto de fe, me cobijé y dije, deja de joder, Satanás. Soy muy sincero y honesto, estaba muy cansado. Pero luego me cayó el 20 y fue, Señor, me levanto. Ella no siente. Me levanto. Aquel tampoco. Viví en el cuarto, son 2 cuartos separados, pero estamos aquí. Voy, levanto la cortina. Que su sangre preciosa nos cuide. Voy donde está ella con el niño. Cúbralos con su sangre preciosa. Aquella duerme conmigo. Cúbrala con su sangre preciosa. Y hasta que siento paz, me vuelvo a dormir. Y en su casa, pastor, ¿usted qué es el pastor? En mi casa. ¿Y quién lo llevó? ¿Quién vio el mediodía las cosas? Yo. ¿Y por qué pelean tanto en la casa? ¿Quién abrió la puerta a Satanás? Pregúntese. Lo siguiente que pasa de los sueños demoníacos, y aquí sí ya hay, aquí hay que tener cuidado, las manifestaciones de Satanás. Que me aventaron un vaso, que me aventaron un volado, que se apagan las luces. Fíjese que yo le voy a contar otro chambre. Estaba predicando de algo similar estando allá en la casa. Antes en la sala de la casa donde nosotros vivimos, allí era la iglesia. Y de repente empecé a predicar de esto. Se fue la luz. Y ese día decía, ¡ay, hijos del maíz! Les dije, viene Cristo, le dije, y más que estamos hablando de este tema. Se fue la luz. Se fue la luz. Y no regresó la luz hasta que dejé de predicar. ¡Qué casualidad y qué coincidencia! ¿Y por qué no se ha ido la luz aquí todavía? Porque entendí que el que se tenía que preparar espiritualmente para hablar de esto, ella no se dio cuenta, pero yo venía peleando una lucha horrible ahorita en el carro. Porque Satanás, adivine de qué me acordé. De todo lo que debo. ¿Y qué le empecé a decir? Necesito tanto, necesito tanto, necesito tanto, necesito tanto, necesito tanto. ¿Y para dónde venía? Traía un dolor de cabeza pensando en todo lo que iba a hacer. Me tomé una pichelada de esta cosa. Ya me siento bien. Gloria al Señor. Voy al hecho. ¿Cómo atacan las manifestaciones? Que de repente le apagan y le encienden las luces a uno. Pero eso ya, como le repito, ya es grave. Ya es grave. ¿Por qué? Porque no hay que llegar hasta eso. Y si eso pasa, usted tiene un Dios poderoso el cual puede arrancar todo tipo de demonio. No unja la casa, pero vaya, rincón por rincón. Padre, esta es mi bendición. Esta casa usted me la ha dado. Echo fuera todo espíritu que esté atacando esta casa. Padre, esta es la bendición que usted nos ha dado. Esta es la casa que compartimos. Esto es lo que el Señor me ha dado. Gracias, Señor. No me gusta la silla, pero gracias porque la silla aquí está. No me gusta este volado, pero gracias, Padre, porque aquí está esto. Bien feo este ventilador, pero gracias, Señor, porque todavía tengo el ventilador. Suena feo cuando te lo pones. Aire caliente tira, pero gracias, Señor, porque tengo el ventilador todavía. Sí. Pues sí. Exacto, ese es el detalle, que lo que decíamos, Satanás ataca mente. Y después de la mente viene el temor. Después del temor sigue todo lo que estamos explicando. Es que al diablo no se le tiene miedo. ¿Y cómo le puedo asegurar que es verdad?
Yo estoy erizo ahorita. Al diablo no se le tiene miedo. Tampoco se le tiene respeto. Pero definitivamente hay que saber cómo actuar. El problema es cuando no sabemos qué hacer. Que cualquier otra que hubiera, se levantó, salgo corriendo yo también con él. No, es saber. Es mi bendición, es mi casa y es casa que usted me ha dado. Dice la palabra de Dios que nosotros somos mayordomos de lo que Él nos ha dado. Todo le pertenece a Él. Es más, no es ni mi casa, es la casa de Él que me ha dado para que yo viva ahí. Entonces, si es la casa de Él, ¿por qué alguien más tiene que entrar? O sea, qué bueno que tomó la mejor actitud con respecto a eso, porque yo siempre le he dicho de esta manera. Hay gente que me dice, es que a mí no me gusta estar en la iglesia. Y tienen toda la razón, ¿sabe por qué? Porque aquí es donde más se concentra el nivel espiritual, tanto negativo como positivo. En lo personal, yo no pudiera dormir aquí, si lo quiere ver con esa expresión. Obviamente si lo hiciera, pues, pero no, porque yo sé que el ataque es constante. Es constante. Ahora bien, si alguien se pregunta que le movieron los grifos, me imagino. ¿Es normal por la presión del agua, por la presión del no sé qué? No es normal. No es normal. Si él sintió miedo, es característica de que en efecto fue el peque que vino la vez pasada. Sí, él es muy extrovertido, él no es persona de miedo. Ok, pero es lo que le digo, es parte de. Ahora, ¿cómo se libra la batalla? Orando como tal. Termino con esto. Las manifestaciones, en este caso, yo creo que todos entendemos de qué es. Y luego pasa, o lo que también es parte, y eso sí hay que saber cortarlo desde raíz, son dos cosas: las maldiciones generacionales y los pactos ocultos. ¿Qué son los pactos ocultos? Porque maldición generacional creo que lo entendemos todos. Cuando en un pasado alguien que estuvo cerca de usted o alguien que es parte de la familia o parte de lo que usted hace tiene un pacto aparte y usted no se ha dado cuenta y ese pacto lo está haciendo pedazos a usted. Por ejemplo, pongo rápido un ejemplo. La casa donde nosotros teníamos la iglesia antes. Esa casa fue chupadero, esa casa fue lupanar, fue centro de prostitución, fue de todo. Y aún así nosotros oramos por esa casa. Pero usted no tiene idea de la cantidad de pastores. Cuando digo, los cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 con los dedos de mi mano. Que me dijeron, váyanse de aquí. Váyanse de aquí. ¿Y por qué? Porque nunca van a haber bendición aquí. Y le voy a ser muy sincero y honesto. Que habían cosas enterradas, que habían... Mire, nunca me atreví a escarbar. ¿Por qué? Porque no es mi casa. Pero mire, esa casa era rara usted. Que se le fregaba la bomba del agua, que se le fregaba el no sé qué. ¿Sabe cuánto gastamos por arreglarle la bomba del agua? Porque dije que tenía... Hasta que él metía la cisterna para que la lavara por dentro. Bien, gastamos unos $200 reparando la cisterna. O más quizás. Solo para entregarla al siguiente día. Es lo que más me encanta. ¿Qué le quiero contar con esto? Hubo alguien mucho más espiritual que nosotros, que tiene más experiencia. Y él sí me dijo, ¿verdad que tienen un arbolito? Había una jardinera. Y la jardinera tenía un árbol. ¿Qué era el árbol, abuelo? Guarumo. No, ¿de qué era? No, otro nombre, porque no me acuerdo de qué era. Ajá, el que se secó. Guarumo, vaya. No es que tenía otro nombre, pero no me acuerdo. Vaya, pues de Guarumo porque no conozco. Alguien me dijo, ese palo se va a secar. Gran profeta, en vez de profetizarme pisto, dije yo. ¿Querés ver que el palo se va? Un higuero, un higo. No me acuerdo. La cuestión es que el palito era verde. El palito era sano. Alrededor del palito ya había echado flores. Ya había hecho muchas cosas. Media vez empecé a predicar aquí su servilleta de estas cosas. ¿Qué cree que pasó? Se secaron las flores. Se secaron. Es que ustedes, ¿por qué descuidados que no le regaban las plantas? Y todos los martes y todos los jueves llegamos a regar la jardinera. Cuando le contesto yo a este mismo pastor, yo te dije, me dijo. Porque casual, el que me dijo, se va a secar, a ese le dije. Toda la maldición, la brujería, todo lo que están haciendo en contra tuyo, desgraciadamente el arbolito lo recibió, me dijo. Y yo, ¿ah? Se secó y negro, es cierto. Que al final le dije al dueño, mire, voy a botar el palo. ¿Por qué me va a botar el palo? Póngale mente. ¿Por qué me va a botar el palo? Si el palo tiene como 20 años de estar ahí. Porque se secó. ¿Cómo se va a secar un palo de esos? Esos palos aguantan sol, aguantan agua, aguantan. Lo voy a botar, le dije. Perdóneme, pero lo voy a botar. Y desde ahí empezó el conflicto.
con el dueño de la casa. Por el pinche palo. Pero yo no entiendo que ahora entiendo que no era un pinche palo. Alguien me dijo, después de que botes el palo, empecé a escarbar. Le voy a ser sincero y honesto. No lo hice. Y no por miedo. Porque yo dije, lo que sea que hay aquí, que hay que quede, porque en el nombre de Jesús yo no voy a estar mucho tiempo aquí. Profeta el hombre, ahora estamos aquí. Y ahora me llama la atención porque yo digo, no me voy a poner a escarbar ahorita la casa aquí, ¿verdad? Pero las personas que son las dueñas, pucha, que han sido de bendición para nosotros desde que venimos. Hasta el día de hoy sigo orando por ellos y sigo declarando bendición sobre ellos. Ellos también son pastores, casualmente, son pastores de otra iglesia. Y me dice el dueño dije, no, si desde que yo tenía este lugar, yo dije que iba a ser casa de Dios, dije, y por eso se lo alquilo con gusto. Es un cambio, pero voy al hecho. Usted entonces no tiene idea de todo lo que vivimos en esa casa. En esa casa se manifestó Satanás una vez, en uno de mis bichos también. A él no le dimos agua con sal y sí terminó vomitando. Por cierto, era el hijo de la hermana Ana Luz, hoy que me estoy acordando. Ya mi mamá llegó a orar por él, hasta todo el mundo oró por él. Pero era el lugar. Vamos a lo mismo. El otro jueves termino con esto, porque sí, ya me pasé. Que el Señor añada bendición a su palabra. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Oramos y decimos, Padre, gracias por lo bueno y maravilloso que es. Gracias por lo maravilloso. Padre, echamos fuera todo.